bien, ¿qué tal? Regresamos aquí a Uno por Uno. Te recuerdo que estamos en redes sociales para que ahí continúes la conversación. Y vamos con el tema con Ismael Ruiz Navarrete, aquí en Uno por Uno, para platicar y abordar el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, la famosa CENTE, que en los medios de comunicación en todos lados hablan que son la oveja negra del país. Las razones por las que AMLO se ha manifestado en apoyar abiertamente a los maestros de México cuando el mainstream, cuando todo el aparato del Estado mexicano y también de la comentocracia y de la iniciativa privada están en contra de este organismo donde prácticamente pues se manifiestan y se pronuncian en que debería desaparecer. Bueno, Andrés Manuel López Obrador emite una carta a la opinión pública, a todos los ciudadanos, para explicar las razones por las cuales apoya a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y eso nos puede ayudar, desmenuzando la carta, a entender cuál es el problema que ocurre en este tema. Una cosa es el sindicato y otra cosa es la coordinadora. Dice Andrés Manuel López Obrador que existe una inmensa campaña de desprestigio contra los maestros en México. Y de los puntos más importantes que encuentro en su carta de Andrés Manuel López Obrador, donde manifiesta su apoyo, es que dice que los mismos gobiernos han sido los que han fraguado esta crisis que se vive en términos de la educación pública en México. Son también culpables los políticos y los gobiernos que hoy quieren implementar una mano dura, una política agresiva contra los maestros del país, en no haber tenido la voluntad anteriormente, ni en el presente, ni haber tenido la dignidad para elaborar planes y programas donde se atiendan los graves problemas nacionales. Y ciertamente apunta Andrés Manuel López Obrador que las reformas estructurales han sido impuestas desde el extranjero y han significado la privatización de empresas públicas, del petróleo, la industria eléctrica, las minas y la seguridad social. Ciertamente es así, pero ciertamente es también porque se tiene que implementar una política donde tu Estado seas parte de un mecanismo, de un dinamismo global, donde están ocurriendo nuevas formas de entender la economía, donde se entienden nuevas formas de lo que debe ejercer el Estado mexicano, cuáles son las responsabilidades del Estado mexicano y cuáles son sus límites respecto a la propiedad privada, a la libertad individual. El Estado anteriormente pues había una densidad demográfica mucho menor a la que estamos viviendo ahora, con la construcción de grandes megalópolis. Entonces pensar en un estado bienestar puede ser contraproducente para el dinamismo o para el ejercicio del Estado mexicano en distintos espectros. Ya no pueden tener control de todo y ciertamente pues menos en el tema educativo. Pero eso es algo que señala Andrés Manuel López Obrador. La reforma educativa, dice Andrés Manuel López Obrador, forma parte de esta agenda que desde hace más de 30 años se ha venido imponiendo de parte de los organismos financieros internacionales y no resuelve el problema en México. Dice que no ataca el problema de fondo, dice que no ataca esta falta de oportunidades para estudiar ni de la mala calidad de la enseñanza. Simplemente busca reducir a los maestros a la indefensión laboral. Pues sí, o sea, si recortas tu nómina de maestros en el Estado mexicano, ahorras dinero y también pues tienes un escenario donde va a haber otra dinámica, pero estos maestros se van a quedar en una situación pues donde ya no van a ser productivos para el país. Dice Andrés Manuel López Obrador que lo que busca el Estado mexicano es transferir a los padres el costo de la educación, creando así las condiciones para que el gobierno incumpla y desatienda su obligación de garantizar educación libre y gratuita para todos. Y ya nos vas a decir qué piensas acerca de esto, Ismael, pero obviamente el trabajo educativo, el trabajo de la labor del maestro no es un trabajo que se hace gratis, tiene un costo. Los maestros necesitan un salario y quien paga esto son los ciudadanos con nuestros impuestos. El Estado mexicano tiene que hacer reducciones, entonces habría que construir un consenso nacional de que todos tengamos la voluntad de aportar, de hacer aportaciones a través de impuestos para garantizar la educación de todos los ciudadanos. Esa es una pregunta. Eso es algo que pertenece al Estado de Bienestar, a los derechos humanos.
Y entonces, pues pensaríamos en una educación libre y gratuita para todos, cosa que no ocurre. También apunta López Obrador, bajo un estudio de Gerardo Esquivel Hernández de la desigualdad extrema en México, publicada en junio del 2015, este mes, que según datos recientes el 48% de las escuelas públicas no tiene drenaje, el 31% no cuenta con agua potable y el 12.8% no tiene baños o sanitarios y el 11.2% carece de energía eléctrica, no tiene luz. Y una prueba clara de que el gobierno no le importa la educación, dice Andrés Manuel López Obrador, es el trato discriminatorio y humillante que reciben los jóvenes cuando desean ingresar a las universidades públicas. Son rechazados con el pretexto, la descarada mentira, dice López Obrador, que no pasan el examen de admisión. Ciertamente pues hay una política discriminatoria, hay filtros donde también pues se vale que haya una mejor atención al alumno de acuerdo a las aulas que puede garantizar el Estado mexicano. De nada nos sirve tener aulas saturadas de estudiantes, pero si tienen la capacidad de garantizarle eso a todos los ciudadanos, pues es importante. Téngase en cuenta, dice López Obrador, por último, que las colegiaturas privadas del nivel superior cuestan las menos caras entre 3,000 y 5,000 pesos mensuales, lo que equivale al ingreso total de la inmensa mayoría de las familias mexicanas. Así, cada año miles de jóvenes son excluidos y marginados. Debes presentar renuncia previa a la base y a la antigüedad que has acumulado tú como maestro para quedar a expensas de discrecionales y de la arbitrariedad del Estado mexicano, dice López Obrador. Y por esas razones, fundamentalmente, López Obrador pues ha decidido convocar a militantes y a simpatizantes de su partido político a una marcha, a un meeting en el Ángel de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 26 de junio a las 11 de la mañana con 3 demandas básicas. 1. El cese a la represión. 2. La liberación inmediata de los maestros injustamente detenidos. Y 3. La apertura de un diálogo para revisar y formular una verdadera reforma educativa con el consenso de autoridades, maestros y padres de familia. Dice López Obrador, finaliza su comunicado con la frase de que la educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Tú, Ismael, ¿estás de acuerdo con este apoyo que debe venir por parte de un partido político? ¿Es una maniobra para cazar votos o es una maniobra también que sí tiene una voluntad firme de trabajar por un derecho que en tu consideración debería ser gratuita para todos los mexicanos, o ya no estamos en esas condiciones de poder aspirar a eso? Mira, Eric, yo creo que un poco de todo. Bueno, no olvidemos que el señor López Obrador también dirige un partido político en el cual, sin duda alguna, esas fricciones que el Estado mexicano o el gobierno actual del presidente Peña Nieto ha tenido, pues son presa fácil también del señor López Obrador o de algunos otros partidos disidentes, en el cual puedan ellos tener una base de apoyo con ciertos temas o simplemente en las elecciones pasadas pues fue tal vez lo que ocurrió, ¿no? Esta parte de la negociación, que no lo sabemos, y el acarreo de votos, que sí después fue evidente por un comunicado de la CENTE, en apoyo a Morena, ¿no? Que es el partido que preside el señor López Obrador. En ese caso, yo creo que también es importante destacar que hay un ambiente político, hay una arena política en el cual estos detalles o coyunturas son aprovechados por uno o por otro, ¿no? En la cuestión de la educación como tal, sí es un derecho, sí está establecido también en la Constitución. Y nunca se ha cumplido, además. Y simplemente la cuestión aquí es, ¿sabías, Eric, que en el PIB sí hay una gran cantidad de dinero destinado a la educación? Cerca del 15%, me parece. ¿Pero por qué no es eficiente? ¿O por qué no nos damos abasto? Porque estas escuelas no tienen o luz, o no tienen electricidad, o sanitarios, o etcétera, que hacen digna la enseñanza, sí, tanto para quien está al frente como para las personas que van y asisten buscando un grado, ¿no? En esta razón nos quedamos en que las posibilidades de que a dónde va a parar ese dinero son muchas. Sí. Tanto la parte de que no nos damos abasto, como que las escuelas no han sido renovadas, como que no se entregó el presupuesto, como que se quedó el baño a medias y entró el nuevo gobierno.
Entonces son infinidad pues ahora sí que de detalles. Exacto. Que no podemos controlar porque no sabemos, no estamos ahí en cómo funciona, ¿no? También mencionar que sí hay un no retroceso tal vez en lo que es educación en México, pero sí qué tipo de economía estamos formulando. Es decir, qué tipo de ingenieros queremos que salgan de las universidades. Que sean técnicos capacitados, llamados ingenieros, o diseño de piezas automotrices y se facturan en otro país, se manufacturan, perdón, pero no. Estamos creando una economía de manufactura, estamos creando una economía en donde tal vez los ingenieros no necesitan ser per se ingenieros, Ajá. ¿no? Salen con ese título para ocupar tales puestos, para pero ocupar tal vez un simplemente oficio, sí, operativo. Son operativos, sí, ¿no? No digo que en todas partes, pero pienso que esa es la tendencia macroeconómica en el país con la llegada de mucha inversión extranjera en cuestión de manufactura. La cuestión de la educación en México también, y es algo que duele mucho, que las personas con capacidad de pagar una escuela privada sí. probablemente piensen o aseguran que esto dará mayores oportunidades a sus hijos que ingresen a una escuela privada. Bueno, cosa que estamos viendo que no es así. Muchas veces no lo es así. ¿Por qué? Porque además responde un orden de oferta y demanda laboral. Sí. No solamente la cuestión educativa va a garantizar que haya o no un empleo que permita la subsistencia de una persona, cuando ahorita el promedio del pago de empleos en profesionistas... A eso se enfrentan las escuelas privadas más caras de este país. Claro. Sus padres hacen el esfuerzo por pagar las colegiaturas tan caras y salen los hijos egresados en un mercado que no les puede dar un empleo. Y ahora vamos por la parte... la matrícula. Por la parte de la educación pública, que tenemos escuelas muy, muy buenas, universidades muy buenas como la UNAM, sí. Y simplemente el Politécnico, por ejemplo, en el cual sí mucha gente trata de acceder y que muy probablemente está saturada la matrícula porque sí es así. Es decir, de todos los rincones del país, que no somos pocos millones de jóvenes, el buscar acceder a la UNAM o al Politécnico, por ejemplo, es muy difícil. Es complicado si no tiene ciertos estándares, y sí hay que elevar el estándar. Es decir, ¿por qué? Porque si va a entrar alguien, pues que entre la persona con más capacidad, ¿no? Y esto se va a dar en todas partes. Nadie dice, entonces el que tiene menos oportunidades intelectuales que se quede ahí, abajo. No, esto es una cuestión meritocrática, que precisamente lo bueno sería que no fuera en cuestión de economía. Pero lamentablemente no es meritocrática. No siempre es meritocrática, ese es el problema, que lo establecido no se cumple en la práctica. Hay un influyentismo en este país, claro, donde acceden los que tienen los mejores contactos, no las mejores capacidades. Y en este caso, y por el otro lado, también quiero hacer análisis de dónde ocupa la sección 22 de forma predominante sus bases: Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Sí. En Oaxaca, que es donde hemos visto más convulsión social de un mes para acá, que fue cuando se manifiestan en paro, ya ha perdido 44 millones, según los empresarios oaxaqueños, 44 millones en la economía, ¿no? De comercio, de lo que sea. Han tomado gasolineras, han estado haciendo algunos desmanes en vía pública. Aquí esta parte sí es punitiva en cuanto a la ley. Es decir, en el derecho a manifestarse sí están... pues ahora sí que agrediendo intereses de terceros, tanto en bienes públicos como en privados. Y esta parte sí es punitiva. Es decir, la libre manifestación se ha vuelto violenta. La sección 22 también ha buscado ahorita hacer paros en la Ciudad de México. De una u otra manera no han podido acceder, porque se anticipa el gobierno a desplegar Pero los también efectivos. hay que entender que estos maestros se apropiaron de las plazas que eran del Estado mexicano, como si fueran sus empresas, y ahora no las quieren abandonar, en este aspecto, cuando también se han quedado obsoletos en su nivel profesional. En este aspecto es difícil medir con la vara, ¿no? Es difícil decir es blanco o es negro, porque de esos maestros seguramente habrá muchos que estén dando clase. De eso se trata el mecanismo de la evaluación, ¿no? Exactamente. Ratifica que tiene la capacidad. Y en este aspecto no es malo. Es decir, todos tenemos que seguirnos preparando hasta el día de que dejemos de laborar, o simplemente por cuestión de acceso. Tienes que actualizar. Y ahora tú tienes una responsabilidad para que la gente que sale de ahí salga competitiva. Estás hablando del capital humano. Ahí está la inversión. Y la inversión entonces está en ese que está al frente, más la infraestructura. Es decir, la infraestructura podrá ser más o menos cómoda, lujosa o no, pero lo que más diferencia va a hacer es la persona que esté al frente para incentivar la competencia entre alumnos para que se vuelvan
mucho mejores de lo que entraron. Exacto. Si eso no se está garantizando, entonces sí el dinero se está yendo por la borda. Más allá de los aspectos materiales, sí la inversión de capital. Sí había que romper con estas estructuras tan afianzadas en el Estado mexicano que pues, estaban deteniendo el progreso en el desarrollo educativo. Y de alguna u otra manera hay de todo, ¿no? Sí, no creo que todos los que conformen esa plantilla sean malos profesores o buenos profesores, pero sí están, digamos, defendiendo los derechos de lo que es la gente. Y por ahí nos vamos, ¿no? Por la parte administrativa, por la parte de decir, es que si a mí me corren, entonces, ya no sigo... Tú, en términos elementales, ¿podrías definir que estamos ante una reforma educativa administrativa? Yo podría ¿O decir es una reforma educativa integral? Mira, pienso que en este aspecto es más administrativa por la parte de la inconformidad que hay, ¿no? Integral... Porque pues estás renovando tu nómina de maestros, se está haciendo recorte presupuestal. Eso es administrativo, ¿no? Exacto. De una u otra manera esa es una parte administrativa. Entonces es un ajuste administrativo para también atender áreas que se habían venido rezagando, que quedaron obsoletas, ¿no? Ahora, como es el término de infraestructura. El estandarte también viene a ser es que esta reforma simplemente es administrativa y no se mete a lo integral, ¿no? Que esta ha sido la discusión o el decir de Andrés Manuel López Obrador para atacar esta reforma, ¿no? Pues probablemente no, de forma de implementación, no esté dando todavía la extensión que tiene que dar. Y tal vez los primeros ajustes sí sean saber quién es apto o no para continuar y decir, ahora sí te voy a invertir. Yo ahí pienso que se está procediendo de forma adecuada. Porque al final... no te voy a capacitar a todos para después decir tú siempre no, pero ya te invertí y ahí nos vemos. Sino para hacer primero un filtro, hacer una reestructuración administrativa y después decir aquí vale la pena invertir. Nos falta aquí. No creo que esa ley esté totalmente ligada. Era momento de detenerse, de evaluar la situación y comenzar prácticamente de cero. Si yo fuera un empresario o tuviera un negocio propio y dijera ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues primero pulo o digo esto primero es lo que está bien, ¿no? Evalúo, hago un diagnóstico. ¿Cómo estamos actualmente? Recorto lo que no tiene que estar pasando, afianzo lo que sí, y después invierto en lo afianzado y abro otras nuevas áreas en las cuales hay que invertir. Pero es muy difícil estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo cuando también tienes una base que está disgregada y que no permite el accionar de este tipo de análisis, ¿no? Sí. Es natural que haya una fricción. Pues sí, porque también hay un problema conceptual de pensar que el Estado va a ser mío. Claro, o sea, es decir... y que me tiene que dar, y que no me pueden quitar algo que yo ya me afiancé, que es la plaza de maestro. Y al final de cuentas este tipo de beneficios eran de hace cuántos años. La plaza no es tuya, Eran de hace cuántos años. Y la plaza es un puesto, no es un título nobiliario, etcétera, ¿no? De por vida. No, es un título que tiene que probarse, que sigue siendo apto para ocuparlo. Me refiero, hay gente probablemente de 70, 80 años que tienen mucho conocimiento, pero no tienen la energía para hacerlo. Oye, además estás en una situación donde le heredaban a los hijos. Había muchas situaciones que el hijo ya decía, ¿qué vas a estudiar? Pues maestro, porque ya tengo ahí la herencia. Y además, si recuerdas, no vas a heredar un puesto abajo, vas a heredar el nivel que... o sea, es como ir avanzando con las... Los maestros ganan más que un tipo con posgrado, que un doctor. Claro, en ese sentido, tienen vacaciones pagadas, tienen prestaciones laborales increíbles. Estoy asegurado aquí y es muy difícil que yo no te vaya a exigir ganando eso. Ser maestro de primaria es elevando el nivel. Es decir... ¿Quieres esto? Mantén ahí la competitividad propia, porque eso nos asegura que 20, 30 personas que estén a tu cargo vayan a salir cada vez mejor preparadas. Ahí sí invierto. Ok. Entonces, ante este hecho, rápidamente, ves a Aurelio Nuño porque ha enfrentado la situación de forma complicada, pero está dando la cara. Pero finalmente... Se gana también pues una candidatura presidencial. Es el secretario de Educación, en su papel está... sí, pero muchos han reculado. Claro, Ve lo que pasa con el anterior. Claro, no han podido. Y aquí lo que podemos ver es que también Aurelio Nuño lo que ha hecho es decir, voy a revolver el agua del estanque, no me importa, porque también ya estamos a cuánto del sexenio y se tiene que aplicar esa reforma. Eso sí. Se tiene que aplicar y si no se Pero aplica, acaba de ¿para entrar cuándo también, empieza? Acaba de entrar también porque el otro secretario renunció. Claro, entonces simplemente pienso que sea quien sea el que esté ocupando un cargo como secretario, tiene que continuar con los planes o con lo que se haya aprobado o no se haya aprobado de forma natural.
Es decir, uno no se puede paralizar porque no hay condiciones ahorita. Pues las condiciones son difíciles siempre. Perfecto. Pero pues hay que seguir avanzando. Así es, Ismael, te agradezco mucho que hayas participado en este foro. Gracias a ti, Eric, con gusto. Y le agradezco mucho a usted que haya sintonizado este nuevo capítulo en Opinión y Libertad. Mi nombre es Eric Javier Huerta y le recuerdo que estamos en el firme compromiso de hacer un esfuerzo cada semana por informarle de la mejor manera, con información óptima, con argumentos sustanciales, concisos y claros, y sobre todo para promover el debate en este foro de los temas coyunturales y de los temas que tienen que correr más rápido en las prioridades de la agenda del gobierno del Estado mexicano y de los aconteceres que al final de cuentas repercuten en nuestra individualidad y en nuestras familias. Hasta pronto.